no habían llegado a tenerla. Entonces, por eso estamos diseñando programas de especialidad para que podamos ajustar a las distintas especialidades, distintas disciplinas. Esta fue una foto que presenté la vez pasada en esta serie, donde recreamos de nuevo que cada neurona es independiente. Cada neurona tiene un soma, un cuerpo, donde está su estructura de manejo. Cada neurona tiene un axón principal, que viene siendo, como vemos a la derecha, viene siendo un principal eje de transmisor hacia afuera, centrífugo. Y en los centrípetos aquí están los dedos, que es lo que significa dendritas, donde entonces recoge toda la información, recoge todos los neurotransmisores y también los elementos químicos como el sodio y el potasio, y los lleva y los procesa en el soma, y después sigue más para adelante la información, el chisme o las redes sociales o el libro, o sea, cualquier detalle, entonces va a circular por aquí y se va a conectar probablemente con 20.000 neuronas, que es el promedio de conexión de las 100.000 millones de neuronas que tenemos. Entonces se van conectando y van trabajando los procesos. Ya una resonancia magnética no es una materia exclusiva para los expertos en radiodiagnóstico. Ya por ejemplo, un profesor de educación, ya de esta nueva época, ya sabe que esto que ve aquí y es el cerebelo, que significa cerebro pequeño, y que este cerebelo tiene muchísimas más millones de neuronas que todo lo demás. Se estima en casi 70.000 millones de neuronas, y por eso la conexión motriz, muscular, la coordinación se utiliza para todo, para salir corriendo, para enfrentar, para bailar, para hacer coreografía, para hablar rápido. Esa gente que habla rápido y también utilizan toda esa coordinación, y también para Félix Sánchez y los demás. Ahora tiene una escuela tiene 800 alumnos, o sea, hay 800 corredores que están preparando su cerebelo con él, y el cerebelo guarda el entrenamiento, y entonces lo guarda, y cuando usted vuelve a la cancha, entonces donde lo dejó sigue funcionando. Y después las otras estructuras que vimos en la entrada, los giros o circunvoluciones y cisuras especializadas, y toda la parte del tronco cerebral y demás elementos. Habíamos visto también cómo escuchamos y cómo oímos, y dónde está el área de Broca, que es el área de la palabra, y es donde alguien dijo donde rezamos calladamente. Ahí en esa parte del cerebro es que se articulan palabras sin sonido, sino en la mente, hablando en la mente. Y así también la escucha y la visualización de los grafemas, como en la parte de educación, donde vemos y llevamos hacia el área de Wernicke, un alemán que descubrió donde las ideas se hacen abstractas y las palabras tienen sentido, y después se articulan aquí en el área de Broca, y después va al área motora para saber si las escribimos con los músculos de la mano derecha, si somos dextros o zurdos, o hablamos, y los músculos y cartílagos de la laringe con el aire entonces producen las palabras y las escuchamos. Entonces, esta parte vamos a tener el siguiente objetivo: conocer los factores de riesgo en las etapas del ciclo vital de la adolescencia, por citarlo en la preocupación nuestra del consumo de sustancias en los jóvenes y adultos jóvenes, para entender la problemática de las adicciones y su búsqueda de soluciones. Entonces ahora pasamos con Julio. Pues buenas tardes. La semana pasada la OPS y el Ministerio de Salud Pública inauguró una unidad para embarazadas adictas. El índice de adicción adolescente en Santo Domingo ocupamos el tercero en América Latina. Por lo tanto, es una realidad que vimos todos los dominicanos. La adolescencia, desde la perspectiva de la salud, es una etapa evolutiva de todo ser humano, una etapa de transición tanto fisiológica, a nivel de los cambios orgánicos, como los cambios mentales.
En la etapa, hay algo característico de esta etapa que es la omnipotencia. El adolescente no le pasa nada, él cree. Se puede tirar un piso de una tercera planta y cree que no me va a pasar nada. No salga de noche, a mí no me pasa nada. Y entonces en esa omnipotencia del adolescente es que se enfrenta o tiene su primera experiencia con las sustancias prohibidas, vamos a decir las drogas. Todos tenemos el centro de adicción. Todo ser humano tiene un centro que causa placer. Comer nos da placer, reproducir nos da placer. ¿Qué causa el placer? Lo causa la segregación de una sustancia llamada dopamina. La dopamina se segrega en el cerebro en las sustancias negras. Bien, ¿qué pasa? Lo que nos causa placer lo repetimos. Por eso engordamos, por eso anteriormente se tenían 10, 15 muchachos. Lo que causa placer se repite. Igual pasa con la sustancia. Yo tengo 5. Un ejemplo vivo. Lo que causa placer se repite, pero hay un momento que se llama la tolerancia, es decir, ese placer, lo que nos causaba placer hoy, mañana, tenemos que aumentar la cantidad para que nos cause el mismo efecto de placer. Sucede con el café, con el alcohol, igual sucede con las drogas. Eso es la adicción. Se entiende por adicción no solamente a la sustancia, sino todo causa placer. Hay adictos al juego, los ludópatas, adictos a la alimentación, los pacientes obesos. Todo el que cause placer causa adicción. Pero hay un principio fisiológico, como dijo el doctor, que es el centro del placer que está en el lóbulo frontal. Saben que lo que nos hace humanos, que nos hace que no nos matemos uno a otro, es el lóbulo frontal, esta parte de aquí adelante. Sin esto, nosotros fuéramos simplemente animales, mamíferos superiores. Como pueden ver, esta es una sinapsis, esta es una estimulación neuronal. Hay neurotransmisores que son sustancias químicas, la sustancia de la felicidad. Una cosa es el placer y otra la felicidad. Entonces, por placer la dopamina, ¿verdad? La felicidad la serotonina. Cuando hay una alteración de este neurotransmisor, se entiende que hay un proceso depresivo o un proceso ansioso. Que es normal que el ser humano se pase tristeza, y eso por falta de serotonina. Entonces, en cuanto a adicciones, que es un tema una realidad, sobre todo aquí en Santo Domingo, que están propugnando por la aprobación del uso de marihuana, que en otros países es legal, no puedo decir que no, pero los últimos estudios han demostrado que el consumo de marihuana aumenta un 3%, aumenta 3 veces más la aparición de enfermedades mentales en pacientes jóvenes sin importar la edad. Ya hablamos del tema de recompensa, hablamos ya le dije que la dopamina, hay muchos otros neurotransmisores, el glutamato, la noradrenalina, pero el más importante en este caso, la dopamina. La respuesta de recompensa son una clase de estímulos motivados que presentan propiedades hedónicas, que generan placer y que pueden actuar como reforzador positivo para generar un comportamiento de aprendizaje y repetición. Se denomina refuerzo positivo a cualquier estímulo que provoca un aumento de la frecuencia del comportamiento tendente a una nueva aplicación de este estímulo. Miren, igual ustedes en el aprendizaje, hoy la neurociencia tiene un papel predominante en la vida diaria, no solamente en el área de la salud. Como pueden ver, en el área del mercado, en el área jurídica, en toda la cotidianidad. Si se han fijado las estadísticas de estos últimos meses, los feminicidios han aumentado. ¿Y por qué razón? Personas profesionales, tenemos abogados, ingenieros, porque solamente se limita, quizás nos enfocamos a personas con pocos recursos, o pocos recursos es una palabra, con poco conocimiento académico, pero realmente los feminicidios suceden en cualquier estrato social. ¿Y por qué esto? Un hombre con una maestría, doctorado, mata a su pareja. ¿Por qué hoy Harvard, Google, prefieren contratar personas que tengan inteligencia emocional y no título universitario? La respuesta es la inteligencia emocional. Un psicólogo, Goldman, en 1986 escribió este libro, hoy está en boga, que el ser humano si no sabe utilizar sus emociones, manejarlas, se autodestruye. Creo que en eso la inteligencia emocional se ha hablado mucho de eso, ¿verdad que sí? Pero la realidad es que no se aplica. ¿Cómo te explicarías que un hombre, hace poco, un abogado llamó a una señora y le dio un tiro en la calle? ¿Cómo te explicarías eso?
No tiene explicación. Por falta de inteligencia emocional, lo instintivo. Entonces, mire, el cerebro es una estructura muy compleja, como dice el doctor. El cerebro se ha evolucionado con el proceso evolutivo. Tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro mamífero, un cerebro superior. Pero no es que son tres cerebros diferentes, es un solo cerebro. Está el sistema límbico, que es el sistema más primitivo, el sistema de las emociones. Por ejemplo, algo característico del sistema límbico se asocia con el recuerdo, con la memoria, son las amígdalas cerebrales, que son las encargadas de las emociones. Hay emociones que nos marcan. Un ejemplo que siempre digo a mis alumnos, yo doy de medicina en la UNFU. Si tú quieres que una persona no te recuerde, usa el mismo perfume. Porque lo único que se impregna directamente en la memoria emocional es el olor. Porque no pasa a través del tálamo, que es la parte que gasifica la memoria. Si tú usas el mismo perfume en 20 años, ese perfume, tu expareja, tu amigo lo huele, automáticamente le vas a olvidar a tu memoria, aunque no quiera, porque está impregnado en tu cerebro primitivo. Esto es un ejemplo de cómo funciona el sistema como estructura. Entonces te trae la memoria y que es el cerebro primitivo, y te conecta con el cerebro superior, que es el córtex, y te trae recuerdos, emociones que viviste con esa persona. Entonces, que el cerebro es una estructura única formada por varios entes. Aquí el doctor lo ve muy claro: el mesencéfalo, el cuarto ventrículo, las amígdalas cerebrales, el cerebelo. La protuberancia, esta parte de ahí, la protuberancia, es parte del tallo cerebral, esa parte más importante para la supervivencia. Ahí está el centro de la respiración, el centro cardíaco. Si se afecta esa parte, todas las funciones autónomas, entiéndase, poder respirar, que el corazón lata, que tú puedas digerir tus alimentos, se detiene automáticamente. En estudios asociados a la conducta materna, esta contiene 4 actividades que dependen de la especie o hábitat: la construcción del nido, la conducta durante el parto, la recuperación de las crías y el amamantamiento, que están asociadas a diferentes niveles de dopamina en el sistema mesolímbico. Sí, la dopamina, miren, está así, que la dopamina, cuando una madre amamanta a un niño, segrega mucha dopamina. Y no es que le cause, vamos a decir, un placer, como decía Freud, un placer lívido, sino le causa una alegría que le da placer. Entre paréntesis, el hombre tiene la capacidad también de amamantar. O sea, en Venezuela, en un caso, un señor que amamantaba a sus hijos, segregaba. La madre había muerto, un indígena en las Amazonas, y el padre ponía al hijo a amamantar y él segregaba en bella cantidad. Porque también los hombres tienen la capacidad de eso, en menos cantidad que la mujer. No, y de la cáncer de mama y todo eso. Sí, todo igual. El cerebro posee relativamente pocas neuronas dopaminérgicas y están divididas en partes iguales. En la sustancia negra donde se produce, que es el origen de la vía nigroestrial, el área tegmental, el área ventral, que es una vía mesolímbica. Realmente la dopamina tiene 4 vías a nivel cerebral: la área mesolímbica, la tegmental, la nigroestrial. Cada una tiene una función. Y los pacientes psiquiátricos, los pacientes que tienen afección de salud, hacen alucinaciones, entienden como alucinaciones, como la capacidad, que no tienen la capacidad de discernir la realidad de los pensamientos. Tiene una afección a nivel de la vía mesolímbica del negro estriado. Es decir, esa parte está afectada, y por eso ese es el origen de las personas que tienen, de las alucinaciones de algunas personas, de pacientes de salud mental. Ahí tiene la tegmental ventral y la sustancia negra. ¿Ven cómo se relaciona? Esto es el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano. ¿Ven cómo está relacionado la cercanía que tiene el cerebro, la sustancia negra, el placer? ¿Dónde que se origina? En el cerebro reptiliano, que está el sistema límbico y todo eso, que quizás no se lo han visto más adelante. Esta es la sustancia negra, como le dije. Esta también se relaciona, aunque no es el ámbito, pero también se relaciona a la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de los movimientos. Cuando hay una afección a nivel de la sustancia negra, sucede esta enfermedad. Entonces, las neuronas del ventral envían sus axones al núcleo accumbens, al estriado, a la corteza frontal, y toda esta estructura participa en la motivación. El núcleo accumbens tiene bien definido el rol de los efectos reforzadores y los efectos de refuerzo producidos por drogas de abuso.
En neurociencia y en educación, bien, todo lo que hacemos lo hacemos por una motivación. El que estudia ingeniería, algo lo motiva y aprende. El aprendizaje es a partir de la motivación. Si tú no te gusta la ingeniería y te van a estudiar ingeniería, por más Pitágoras que tú quieras estudiar, no lo vas a aprender. No que tengas dificultad de aprendizaje, pero la motivación te bloquea tu capacidad cognitiva de adquirir conocimientos y reutilizarlos. Aquí vemos una resonancia magnética, aquí vemos un cerebro en diferentes formas. Estimulatura de castigo. Eso lo aprendemos nosotros desde la infancia. Lo que nos da placer no da dolor. Cuando somos con los niños pequeños, que a veces lamentablemente ocurren accidentes, por ejemplo, entran el dedo en el enchufe eléctrico y le da un corrientazo, aprenden que hay dolor. Eso es la realidad. Igual ustedes, ese es el principio de castigo y placer. Los psicólogos, hoy día, mira, Freud hablaba de castrar al niño. En la psicoanálisis, castrar al niño no es cortar sus genitales. Castrar al niño se refiere a que poner límites claros a una persona, a un niño que está estructurando su personalidad. Si un niño no conoce sus límites claros, es decir, si él no conoce las consecuencias de sus actos, tenemos un adulto que no conoce los límites sociales. ¿Se entiende? Un antisocial. Freud hablaba de eso, el castrar al niño. Es decir, si tú haces algo, no es castigo, causa, enseñar que hay causa y consecuencia. Eso se adhiere, se adhiere al sistema límbico, que como le dije, es la parte ejecutiva. Es decir, si yo hago una actividad que cause daño, tengo una consecuencia de esa actividad. Si él no aprende eso, si no se le enseña, él no va a entender que lo que causa daño no va a tener consecuencias. ¿Ok? No sé si tienen un par de preguntas al final o ahora. Al final. Al final, ok, vamos a continuar. Muy bien, estímulo de castigo. Se ha encontrado que diferentes estímulos adversos producen liberación de dopamina en vías mesolímbicas. La exposición a estímulos adversivos produce una alteración bifásica, liberación dopaminérgica en el tema mesolímbico. Es decir, cuando hay dolor también se produce dopamina. Hay personas que el dolor les causa placer, y es real, pero ellos tienen una alteración en una de las vías dopaminérgicas. Hay personas que hay, no solamente en el estudio, se ve, no se ha visto a diario, se ve, personas que no causar placer, sino causarse dolor le da placer. Los famosos masoquistas en las relaciones sexuales, ¿verdad? Sí. Exacto, muy bien. Porque produce dopamina de una forma u otra. Y los jóvenes que se cortan. Los trastornos límites de personalidad, que es una alteración de la personalidad, tiene la característica que ellos, el dolor le causa placer y le quita la ansiedad. Porque libera dopamina a nivel del sistema estriado. No se puede comprender el fenómeno de la adicción sin conocer previamente cómo se regula la liberación de dopamina a nivel fisiológico. ¿Okay? El incremento de dopamina se observa en la corteza frontal, en el núcleo accumbens, pero no en el shell, la corteza, cuando se administra de manera aguda. En pocas palabras, como le dije, el cerebro, nosotros la parte frontal, aquí, que es lo que nos hace seres humanos, nos hace tener con razonamiento, está también lo que es lo que dijo el doctor, lo que le habló de las neuronas espejo, ¿verdad? La conoce, lo que no es empatía. Por eso cuando alguien tiene un dolor, o vemos a alguien que tropieza, jalamos el pie, no nos cuenta. Por eso cuando alguien bosteza, nosotros bostezamos. Bostezamos todo. En forma automática. Aquí tenemos el núcleo accumbens, un corte, tenemos la corteza y el cuerpo. Como saben, el núcleo accumbens es donde más se acumulan neuronas. El sistema mesolímbico dopaminérgico, los seres humanos descubrieron la manera de estimular de manera artificial el sistema mesolímbico dopaminérgico, sí, a través de sustancias, mediante el uso de drogas adictivas de abuso. En consecuencia, la droga puede impactar el sistema de recompensa, producir adicción de 3 maneras. Ahí tenemos el corte, el núcleo accumbens y el área tegmentada ventral. Entonces, las drogas de abuso pueden activar el mismo sistema cerebral como lo hacen los estímulos de motivación natural. Entiéndase, tú te puedes tomar un trago de alcohol, te desinhibe. Ahora, si tomas la botella, te emborrachas. Tú puedes tomar café, una pequeña taza de café al día o 2, pero si tú sobrepasas 6 gramos de café al día, puedes intoxicarte. ¿Entiendes? Las drogas pueden cambiar la escala cuantitativa de algunos componentes de recompensa.
fragmentando y distorsionando el proceso de recompensa normal para producir una conducta compulsiva. Ya cuando llega a este nivel hay una adicción, ya no hay control de impulso. ¿Se entiende? Por eso es que los adictos, las personas que han llegado al consumo perjudicial de sustancias, hacen todo para conseguir la sustancia. ¿Entiendes? Se prostituyen, roban, todo. Porque no tiene ya su parte racional se bloqueada, pero viene el instintivo, ¿verdad? Que está en el cerebro reptiliano, es decir, que el cerebro, el lóbulo frontal, que es el cerebro más irracional, está bloqueado. El cajón adicto un poco, no difícil la palabra, pero es tortuoso, porque es la patología mental que más recae. Solamente un 10% sale realmente, el 90% recae. Las drogas activas pueden inducir nuevos procesos cerebrales, tales como estado de aversión, de abstinencia, que juegan un rol fundamental para la adicción. También un cambio estructural. El cerebro sabe que una masa gelatinosa, cuando hay un abuso de sustancia, esa masa gelatinosa estructuralmente cambia, y vamos a decir así, simbólicamente se diluye. Claro, con una adicción ya a largo tiempo, con sustancias muy psicoactivas. De tal manera que al estar en el interior del organismo, la sustancia adictiva produce los mismos efectos placenteros que los estímulos biológicos necesarios para la supervivencia. Pero de manera más aguda, lo que dificulta la rápida y oportuna diferencia por parte del cerebro. El sistema homeostásico, pero no parece lograr, pues los sistemas homeostásicos se activan y el sujeto necesita mayor cantidad de drogas, cada vez mayor, para producir el mismo efecto. Es lo que decía lo que se llama tolerancia. Cuando tú llegas a un momento que la actividad que tú realizas te causa el placer, te detienes y la repites, el mismo proceso. Pero hay un momento que esa misma actividad, a través del tiempo, no te causa la cantidad de placer deseado. ¿Y qué pasa? De consumo, de actividad. Recuerda que la adicción no solamente es a sustancia, adicción al juego, adicción al trabajo, todo lo que causa placer. A la bebida entre la sustancia, adicción a la comida, adicción al sexo, todo lo que causa placer. Tiene el mismo principio a diferentes cosas. Claro, la adicción a sustancia tiene un ambiente no solamente fisiológico, también conductual, porque altera estructuralmente el cerebro. Como le dije, bloquea la parte racional, impera la primitiva, lo que causa que la persona salga en busca de él, sin importar lo que sea. Un león hambriento. Entonces, el tema de castigo, una respuesta adaptativa, lo que decía Freud, la castración, es decir, enseñarle al niño causa y consecuencia, o al adulto, por eso que es el sistema penal. Podemos ver el corte. El sistema de castigo sufre cambios la neuroplasticidad por el uso de drogas de abuso. Es necesario un equilibrio entre los sistemas cerebrales que produzcan placer y lo que produce miedo para un buen desempeño del sujeto frente a su medio. Cuando habla de miedo, habla del sistema límbico, que es el sistema de la supervivencia. Me explico. El sistema límbico es lo que es cosas aprendidas. Como sabemos, hoy día la inseguridad ha causado que tengamos cierto cuidado cuando se esté como motorista. Yo siempre le pongo este ejemplo a mis alumnos de neurociencia allá. ¿Y cómo fue que tú sobreviviste en Venezuela? No, porque yo no sabía. No, realmente, miren, yo digo a mis alumnos, si tú ves un motor, tú vas caminando, llegas a tu casa, y vas a entrar a tu casa, y hay un motor, ¿qué tú piensas que puede ser? ¿Qué? ¿Un qué? Un atraco. ¿Y qué te pone? Él tiene opciones. Ahí entonces entra el sistema primitivo. O huyes o te enfrentas. Me enfrento. Entonces ahí entra todo lo que es el sistema primitivo y se bloquea el sistema racional. ¿Ok? Pero cuando tú ves que ese motor es un delivery, ¿qué pasa? Te tranquiliza, ¿verdad? Entonces ves cómo todo el sistema se conjuga a nivel cerebral, es decir, toda la estructura en un solo y se manifiesta a nivel conductual. Claro, hay un concepto fisiológico que actúa. Cuando te decides enfrentar, tu circulación, disminuye tu circulación al estómago, aumenta el músculo, tu corazón late más de pronto, tus pupilas se dilatan, que se ponen alerta para enfrentar. Cuando te pones a huir,
también pasa lo mismo, pero tu cerebro, la cantidad de sangre aumenta a las extremidades inferiores para tener la capacidad de correr más deprisa. Pero todo esto es cuestión de milisegundos que actúa el sistema límbico. ¿Okay? La tolerancia, ya hablamos de la tolerancia, aumento de la dosis para conseguir el mismo placer. El síndrome de abstinencia es cuando de forma brusca se suspende cualquier sustancia. ¿Entiendes? El síndrome de abstinencia puede pasar con cualquier adicción, no solamente con las drogas, alcohol, tabaco, café. ¿Quién toma café aquí? ¿A quién le duele la cabeza? Yo no veo café, me duele la cabeza. ¿Le ha pasado a alguien eso? Claro. Es un síndrome de abstinencia, porque tu organismo necesita el café, o si no protesta. Es un síndrome de abstinencia el más común que hay, pero la gente no lo percibe. Ahora, hay sustancias contra... ¿Perdón? No, digo, no, la gente lo percibe como abstinencia, percibe el dolor. Pero también hay, el síndrome de abstinencia per se es una complicación. El paciente, la persona que usa sustancias adictivas, entiéndase, éxtasis, entiéndase, no tanto la marihuana, aunque tiene crack, la abstinencia lo puede matar si no es atendido en un centro de salud. No simplemente un dolor de cabeza, hacen infarto del corazón, hay daño pulmonar, daño cerebral. ¿Está bien? Esto es perdón. El síndrome de abstinencia es toda una amalgama de síntomas fisiológicos reales que presenta, que compromete la vida del paciente. Por eso cuando hay un síndrome de abstinencia, él necesita consumir, aunque sea una pequeña cantidad. En el alcoholismo se llama el delirium tremens. El paciente alcohólico de largo tiempo, cuando entra en abstinencia, se le da pequeñas cantidades de alcohol. Y poco a poco se va quitando, poco a poco. Igual sucede con los ludópatas. El que juega y no tiene para el número, se pone loco. En el sentido de que es buscando el dinero. El que es adicto a la comida y no encuentra la comida que le causa placer, le causa ansiedad. Ese es el síndrome de recompensa, que ya lo vimos. ¿Okay? Analizar el papel, le voy a dejar con el doctor Bello para que él continúe en esta parte. Esta parte tiene como objetivos de aprendizaje analizar el papel central de la dopamina en el sistema de recompensa. Como ustedes ven, hay mucha información sobre el sistema de recompensa, que es de donde se inserta patológicamente las drogas de abuso, pues se aprovechan ese sistema para comprender el impacto de las vías mesolímbicas dopaminérgicas, como se llama la parte topográfica, de dónde va y de dónde viene. Ahí vemos el área segmental ventral que ya mencionó el doctor Pan, en el tronco. De ahí sale la sustancia dopamina y recorre todo el cableado, vamos a decirle así, porque estos son los axones que van hacia este núcleo, que creo que todavía no hay una traducción en español o en inglés, sino núcleo accumbens del latín, que ha quedado ahí. Y eso va entonces al córtex prefrontal, o sea, a la frente, donde están las funciones ejecutivas y toman decisiones o son bloqueadas sobre todo. Entonces la base neurobiológica de este proceso comenzó en 1954. Yo no estaba nacido, no sé ustedes. Donde unos investigadores, Olds y Milner, comenzaron a clavar agujitas en los ratones. Oye, y es que la etología es la ciencia de los animales, donde se estudian, y en psicología hay psicología animal, una asignatura, pero ahora está conectada con las neurociencias. Porque así como las neuronas espejo se encontró por primera vez en los chimpancés y después se encontró en humanos, ahora la adicción se encontró primero en ratones y después se encontró en humanos, obviamente. Y la estimulación de determinadas áreas comenzaban a apoyar, a entrar agujas y a darle descargas eléctricas como si fueran reforzadores en estos ratones, hasta que encontraron un área, precisamente donde está el núcleo accumbens, donde el ratón pateaba 1000 veces por minuto, cuentan ellos, 1000 veces, para que le dieran descarga, para que le siguiera la corriente conectada. Se hizo adicto a la corriente. Y ahí vemos una simbología del ratón, y él ahí con la patita dándole para que le den corriente, quiero más de esa droga. Y entonces aquí está la aguja, donde se
clavó o se conectó con la vía que va del área tegmental ventral que ustedes vieron y la misma vía que va hasta el núcleo accumbens, se dice aquí núcleo accumbens. Entonces, al conectarse y activar esa dopamina, eso conectaba entonces con la corteza prefrontal y entonces él pedía, el ratón pedía más de esa sustancia, más de esa sensación, que es lo que hace la persona adicta. Y eso me trae muchos recuerdos porque yo tuve 10 años como jefe de cuidado intensivo de la clínica Reno. La clínica Reno frente a la UAS lo único que hace es una sola cosa: atender los adictos. Ya, los adictos. Ya ustedes se imaginan. Las bases neurobiológicas en general se propone que el circuito dopaminérgico, que es el que lleva entonces esos axones y esas dendritas y esos somas transitando y transmitiendo dopamina, relacionadas y forman una parte fundamental. La dopamina desempeña, como mencionó Julio, un papel central en el procesamiento de la recompensa. Y la recompensa es algo normal. Si queremos salir de aquí a McDonald's, es una recompensa después de esta actividad. Pero si hay que buscar otra cosa, entonces ya es otra cosa. Ya es un trastorno de la recompensa. Y lo normal que tenemos en el cerebro, como mencionó los neurotransmisores, mencionó Julio, son serotonina, glutamato, acetilcolina, GABA, endocannabinoides o la orexina. O sea, eso va trabajándose internamente en las neuronas. Aquí vemos entonces los factores de riesgo, la genética, el sexo, los trastornos mentales, efectos de la droga y para llegar hasta la adicción al final de todo ese proceso. Entonces, recapitulando el sistema mesolímbico, meso porque va del mesencéfalo, que en la parte media, en la primera actividad, vimos las vesículas cerebrales y vemos la vesícula media. Por eso dice el tocayo Rafael que esta es una secuencia de aprendizaje, y en esas tres vesículas, la vesícula media es la que tiene el sistema mesencéfalo en el medio, y eso hay unas rutas de neuronas que van hacia el sistema límbico, que se llama sistema límbico, que es el sistema emocional, por ejemplo. Está el núcleo accumbens, ya sabemos que ahí está el centro de todo ese proceso de recompensa, y que sin el ser humano no buscara comida, sin este le dio un fortalecimiento en la época prehistórica, porque vivíamos con nada más, no estábamos pensando ni razonando, si teníamos también el cerebro más pequeño, y a nosotros ir buscando más alimentos y proteínas sobre todo, y crecer más de una libra el cerebro, entonces fue que pudimos desarrollar la parte pensante. Pero este núcleo era suficiente, primero el de la protuberancia y el tallo cerebral, como dice Julio, para poder respirar, porque uno duerme y él se hace cargo, aquí se hace cargo de la respiración, uno puede acelerar la respiración, más o menos, pero cuando uno está durmiendo, no, ya se queda en el piloto automático. Y como están los carros eléctricos, con el piloto automático también como es ahora. Pero ese sistema es el que le dio entonces vida para alimentarnos, tomar líquidos, criar los hijos, tener sexualidad, reproducirnos y demás a través del núcleo accumbens. Y la conexión. Los opiáceos, para mencionar, los psicoestimulantes, el alcohol que mencionó Julio, la nicotina, que también lo mencionó, y el cannabis, que también lo mencionó, actúan sobre este sistema aumentando los niveles sinápticos de dopamina, o sea, las conexiones y el pase de dopamina de uno a otro. Miles, millones de neuronas se ponen entonces en ese efecto. Las anfetaminas liberan dopamina también, mientras que la cocaína bloquea la recaptación de dopamina. De alguna manera u otra, ambos todos actúan de una manera frenando, bloqueando o liberando dopamina, pero cuando bloquea la recaptación, lo que está diciendo que en vez de rehusarse, bloquea la recaptación y se satura y se llena, entonces es como llenar una bañera de agua y entonces se bota la cantidad. Ahí vemos entonces los receptores dopaminérgicos,
como en las paredes de las neuronas hay receptores para trabajar esos conceptos, generalmente en las recompensas naturales, que ya la vimos, como alimentarse, y eso que él mencionó también, que hay trastornos de la conducta alimentaria. Allá también en la clínica conductual Reno veíamos muchos pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, como son la anorexia nerviosa. Hay personas que viven al día solamente con una tableta de galletita de soda, no la cajita, no, una, para el día completo. Y también hay bulimia, que bulimia significa que come como un buey, etimológicamente, y comen hasta que le da dolor, y ese dolor le da placer y dispara dopamina, y entonces todo es un proceso donde la persona, por ejemplo, los pacientes antes de llegar salían a la comida rápida, iban a McDonald's y gastaban, qué sé yo, 500 pesos de hamburguesa. Después iban al baño, después iban entonces a Wendy y gastaban 500 pesos de hamburguesa. Y hasta que tenían dinero, estaban circulando en la calle. Que uno de los tratamientos es el control económico, alguien que utiliza un control económico. Pero eso está cada día más afectando las femeninas más que los masculinos. Y creo que tengo el único caso en el país publicado de un varón. Eso es raro. Eso es raro. Con anorexia nerviosa. Es en uno. Eso es 1 millón en uno. Ahí vemos entonces la dopamina, como todo ese proceso, cómo tiene su actividad en el hígado y la sináptica, en todo el proceso está ahí bien referido. Esa diapositiva, cuando damos clases, podemos tomarnos 45 minutos para hablar de esa diapositiva, fácilmente. La estructura del sistema de recompensa tiene entonces el objetivo de vincular las estructuras del sistema de recompensa con las estructuras mesencefálicas del mesencéfalo y preencefálica para conocer sus conexiones neuronales y neurobiológicas y además el mecanismo adictivo sobre todo. Mesencéfalo y vías dopaminérgicas están organizadas en grupos distribuidos en todo el cerebro, formando tractos anatómicos. Ya eso lo vimos. Esta es la parte del mesencéfalo, que es el cerebro medio, con esa iniciamos la anterior serie, la serie 1, con el telencéfalo, que es la parte más lejos del cerebro, de las vesículas, y son donde están las circunvoluciones o los cefos, de manera de un lenguaje cotidiano. Y el rombencéfalo, la parte de atrás, que es donde está lo que mencionó Julio, la base del tronco, de la respiración, de la presión arterial, todo automático. Por eso una persona puede caer en coma y esa parte seguir trabajando. Hay personas que han estado 15 y últimamente vi una noticia de 27 años en coma, y ese centro ahí era que la mantenía viva, por ejemplo. El caso de Schumacher, ¿no? Exacto, el drama encefálico severo. Sí, ahora vemos entonces más elementos que ya podemos ver. Como siempre, yo les digo siempre el cerebelo, donde como área de referencia, para que ustedes vean el cerebelo, lo conozcan, y lo sirva de referencia, y también el tallo. Fíjense que todo es un asunto de vegetales, tallo, corteza. Entonces este es el tallo cerebral. El núcleo accumbens hacia el centro del cerebro, las conexiones, y el sistema límbico, que es en el centro del cerebro también, el sistema emocional, donde están las amígdalas, y aquí está entonces la parte de la corteza frontal, donde tenemos las funciones ejecutivas, el pensamiento y los demás núcleos del raciocinio. Aquí está también simbólicamente la corteza, aquí vemos el cerebelo, aquí vemos el tallo cerebral y las demás áreas. Vamos a avanzar. Aquí tenemos el núcleo accumbens, del cual los hemos mencionado para avanzar en el proceso. La dopamina mesolímbica está en el tema de la recompensa, y donde ustedes vean recompensa, si abusamos de ella, entonces vemos sustancias de abuso que utilizan este centro de recompensa
para, como los hackers, para tomar ese servidor, para hacerse cargo. Y entonces hay una dopamina en el mesolímbico que se activa, que tiene reforzadores conductuales positivos naturales, como hemos visto los alimentos, su agradabilidad, la sexualidad, la reproducción, el dinero también, vimos que habló Julio de la ludopatía. Entonces todo ese proceso se va produciendo a través del núcleo accumbens, que está estructurado, que está ahí con detalle, y esta diapositiva la pueden lograr si nos escriben o le escriben a INAT, que ya la tiene, para que puedan estudiarla con más detenimiento. Ahora queda conocer las funciones de aprendizaje y motivación del sistema dopaminérgico y los ganglios basales, las cuales mencionó rápidamente Julio, y estamos avanzando porque ya lo conocemos y vemos ahí las conexiones que tienen. Este es un corte del núcleo accumbens real, pero en ratas, donde se sigue estudiando en ratones. La amígdala cerebral también está con conexiones olfativas, gustativas, visuales, auditivas, somatosensoriales y visuales, y son las que alimentan a veces en la fase REM, en la fase del sueño profundo, no solamente las pesadillas, sino los sueños buenos, donde uno huele, donde uno escucha, donde uno toda esa vivencia la tiene uno almacenada y la conecta también con esa vivencia del sueño. La amígdala y sus procesos conectivos, el corte orbitofrontal que está en las zonas de la frente. Y ahora sigue Julio con el tema puntual de neurociencia y adicciones, porque esto era una introducción. No sé si sabramos. Vamos a recoger un par de preguntas con ustedes para quedar. ¿Cómo está la adicción en la juventud? La pregunta. A la adicción al celular. Sí, ay, qué buena esa. Hay una adicción que pasa desapercibida, que es un trastorno alimenticio que se llama la vigorexia. ¿Tienes la vigorexia? ¿Cómo se llama? Sí, vigorexia. Las personas que van al gimnasio, Vigorexia. todos los días, le genera dopamina y se hacen adictos al gimnasio. Es el trastorno de la sociedad moderna. Sí, porque hacer el ejercicio le provoca una sensación De placer. de placer Igualito, y de evitar el dolor. Entonces, Pero ¿qué pasa? Porque ejercitarse es bueno, pero cuando ya es patológico, cuando tu ejercicio compromete tu estado de salud. Personas que sufren vigorexia, hemos tenido casos de jóvenes que se reducen esteroides y mueren por fallo cardíaco, por ejemplo. sí. Eso es ya cuando tu actividad física compromete tu estado de salud, ya es patológico, lo que llamamos vigorexia. Ese uso de proteína daña riñón. El uso de proteína de forma excesiva. Esa proteína que la creatina que se usa mucho, que es de lo de la creatinina, que es un producto de desecho que eliminamos, es decir, tú estás cogiendo desecho para volver a tu cuerpo, para verte para el cuerpo. Comiendo basura. Exacto. La adicción realmente, como le dije, la semana pasada se inauguró en la maternidad San Lorenzo de los Minas la primera unidad del Caribe, Centroamérica, de atención al espectro fetal. El alcohol es la droga todavía predominante en nuestra sociedad porque es de uso legal, y las adolescentes embarazadas consumen de forma crónica, lo que causa una alteración a nivel morfológico de los niños. Es decir, la mujer embarazada que toma alcohol, el niño sale con problemas de retraso mental, problemas fisiológicos, y hoy día en nuestro país somos el tercer país, después de México y Venezuela, el tercer país que más alcohol consume en América Latina. Consumimos alrededor de 5.3 litros por persona. Aquí se bebe todos los días. Por eso somos el tercer país de América Latina, después de México y Venezuela. Otra pregunta. ¿Cuándo se considera que una persona es adicta al juego? ¿Cómo se puede manejar eso? La ludopatía, ese es el término de la adicción al juego. Se entiende cuando una persona, se entiende una adicción cuando esa actividad interfiere en su funcionabilidad social, familiar y económica. Si una persona hace una actividad que haga disfuncional en esas tres dimensiones su vida, es adicto. Tú puedes jugar un malo, por ejemplo, pero si cuando tú juegas el dinero de tu comida, cuando tú juegas el dinero de la medicina de tus niños, como un caso que tuve una paciente que se fue a Aruba
y en Aruba perdió todo y se prostituyó para jugar, ya es contra una patología. Ellos no lo saben, dicen que no. No, no es porque buscan placer. Es para recuperar, que yo juego para recuperar. No, Ajá. sí, hago la pregunta por el hijo mío. Él es desarrollador de software, ingeniero de software. Pero él pasa muchas horas en el juego. O sea, jugando de manera en línea. Muchas horas. Oh, ya. Es una adicción también. Un videojuego. Es una adicción, sí, el videojuego es una adicción. Y lo hace, no es el caso del tuyo, pero la mayoría de los jóvenes que padecen, lo hace socialmente disfuncional. En qué sentido, no hace una red social con sus coetâneos y edades, lo hace de forma online. Y hace que haya trastorno en la relación persona a persona. Eso se describe en Las los relaciones interpersonales. Eso está muy vinculado, doctor, a lo que son los adictos a Internet, que en China ya hay hospitales para Internet addicts en Internet. ¿Cómo podríamos determinar, qué parámetros hay para determinar que una persona es adicta a Internet? O sea, ¿qué criterio? La disfuncionalidad. Es decir, una persona que... Yo tengo un paciente que tiene 22 años y tiene 6 años que solamente sale de su habitación a comer y ya. Y se relaciona con su mamá. Es una disfuncionalidad social. Además de lo normal, en lo que es la adicción de un juego, de cualquier tipo de ejercicio, se dice también que el celular emite cierto tipo de señal o cierto tipo de onda o de variaciones que multiplica la adicción, o sea, la acelera la adicción, además del hábito. Lo que pasa es que el cerebro actúa con energía eléctrica, igual que el corazón tiene 1 milivoltio de energía eléctrica, igual sucede en el cerebro. El cerebro es un ejemplo, actúa de una forma que una parte literalmente, una parte se enciende y otra se apaga. Esa es la forma como el cerebro actúa a nivel fisiológicamente, eléctricamente. Las radiaciones estimulan la parte apagada, no de tal manera que la encienda, pero sí que cause cierta reacción, como pequeños flash de luz, y esa parte que está apagada. Es un simbolismo. Lo que pasa es que la parte estructural del cerebro que no está eléctricamente funcional en ese momento, las radiaciones la estimulan. Sí, yo para ampliarle después en la pregunta, ampliarle la parte de eléctrica, la parte de luz del cerebro, que hay un gas, cuando hablamos de neurociencia y del sueño, hay un gas que es retino hipotalámico, que no ve, sino lo único que recibe es la radiación de luz y le dice al hipotálamo, salió el sol. Y el hipotálamo entonces le dice a la glándula pineal, baja la melatonina, que él la tenía usando para dormir profundamente. Entonces es increíble. Y eso lo hace la combinación del núcleo supraquiasmático, una cosa que es el reloj biológico que nos conecta, porque para el cerebro el día son de 24 horas y media. Entonces él conecta y sincroniza, y entonces por eso el envejeciente duerme pedacitos. Y duerme en el día también, siesta, para poder ajustar el reloj biológico, la cronobiología, como se llama, y también el núcleo supraquiasmático para coordinar el haz retino hipotálamo que maneja la luz y el sueño. Una cosa loca. No, ya el caballero tiene una pregunta. Primero el caballero. Y ella también. Por naturaleza hay personas que tienden a ser más adictas que otras. Hay factores genéticos, factores conductuales aprendidos. Es lo que hablaba de castración. La persona sabe la consecuencia de sus actos, se va a limitar a hacerlo. Por eso cuando salió la campaña en el uso de drogas, se le insistía a los jóvenes que no la probaran. Se insistía a eso. Aunque lamentablemente la campaña todo lo contrario, evidentemente. Porque la gente siempre busca lo prohibido. Lo prohibido. Pero el digo es que la persona sepa, es decir, todos tenemos la capacidad de ser adictos. Ahora, la forma de cognitivamente de aprendizaje lo forma, la estructura, la personalidad de cada uno, es decir, la forma con que tú ves las consecuencias de sus actos. Es que aprende en la infancia, factores familiares, factores sociales,
factores económicos, también influye, pero todos tenemos la predisposición o la capacidad de ser adictos porque tenemos un número de recompensa. Doctor, volviendo al tema que usted mencionó, donde las madres adolescentes no es recomendable que tomen alcohol mientras están embarazadas, porque el niño puede estar perfecto. Yo estuve comentando eso con ella, de que nuestras madres, en nuestros embarazos, consumieron mucho alcohol. O sea, en mi caso, mi mamá bebía mucha cerveza y ella también. Pero ¿qué pasa? Que al ella beber mucha cerveza, ahí a mí no me gusta la cerveza para nada. Pero para nada, o sea, yo aborrezco la cerveza en todo el sentido de la palabra. Entonces, usted dijo que el bebé puede traer problemas. ¿Qué casos se tienen nosotros? ¿Perdón? ¿Qué caso? ¿En qué casos caeríamos nosotros? No. Recuerda que no es lo mismo tomarse un litro de cerveza que una botella de vino. Es la cantidad de alcohol que tenga la bebida, es lo primero. Hay daños, como dije, estructurales y fisiológicos y a nivel cerebral, que se describen como el síndrome alcohólico fetal. El niño tiene características, tiene el pabellón auditivo en forma de ¿cómo se llama el del tren? De rieles del tren. Tiene tiene providencia, un labio prominente, un labio muy fino. Hay ciertas características fisiológicas, pero a nivel cerebral antes se llama retardo, hoy se llama discapacidad intelectual. Pero no depende, no es la cantidad de bebida, sino cantidad de alcohol que tenía esa bebida. O se recomienda que cero alcohol, es la recomendación de la OPS. Una pregunta. Está de espalda. Sí, yo tengo Perdón. Tengo dos preguntitas. Una es, ¿cuál es el tiempo, de acuerdo a su experiencia, más o menos, que requiere una persona para desintoxicarse? Y la otra pregunta es si la alimentación influye, ¿tiene algún efecto para evitar o retrasar en caso del proceso o impacta de alguna manera en el proceso de adicción? Hay alimentos adictivos, el chocolate. No, pero a lo inverso. No, yo sé. Ok. A mí no me lo diga, que yo más o menos. Adicto al chocolate. El proceso de recuperación depende mucho de lo que se llama la estructura personal de cada uno, es decir, la forma de cómo te ves a ti mismo y ves el medio ambiente. Y cómo te percibes, si percibes tu medio. Y también la red de apoyo familiar. Pero es un proceso largo. E incluso la adicción no es una enfermedad, es una condición de vida. Entonces, una persona que ya es adicta, se entiende que en cualquier momento puede recaer. Condición de vida sería, un ejemplo, un paciente hipertenso, una persona con la presión, mientras vida tenga, tiene que tomar medicamento de la presión, un paciente diabético, un paciente HIV positivo, son condiciones de vida. Mientras él viva, pues tiene la posibilidad de recaer. Ok, lo que me refería con lo de la alimentación es si una buena alimentación retrasaría el caer en una adicción. O tiene algún tipo de influencia, no sé si me doy a entender. Una buena alimentación retrasaría. O sea, le contrarrestaría de alguna manera caer en una adicción. Bueno, mira, hay alimentos que tienen triptófano. El triptófano es la sustancia en la cual se metaboliza y se transforma en serotonina. Serotonina es el neurotransmisor del placer. Entiéndase, por ejemplo, que tiene mucho triptófano, el chocolate tiene triptófano, el cereal. El triptófano, como te dije, los médicos naturistas incluso indican triptófano para producir o estimular la producción de serotonina. Y la proteína, pero la proteína ya sería algo estructural, más que cerebral. Aquí atrás. Yo quiero felicitar a los ponentes de este tema porque este es un tema que no debería estar en un escenario solemne como este.
si no debería haber una política pública que lo llevara a todos los barrios, porque eso nos toca a todos. Sin embargo, eso es lo que tenemos y no lo conocemos. Quiero hacerle una pregunta, ¿es recuperable un cerebro que ya se bloquea y delinque para buscar esos productos de adicción? Sí, o sea, sí es recuperable. Es recuperable, pero realmente el porciento es muy bajo. Es la realidad. La persona adicta se recupera, Ya es grave. pero la recaída un 90% recae. Es la realidad, no solamente aquí en el país, es la estadística mundial. Claro que es recuperable a nivel estructural, porque hay personas, hemos visto personas que han sido adictas a sustancias, también como ellos infieren muchas cosas, la fe, el apoyo, la red de apoyo, la perspectiva personal, no solamente la medicación, es un trabajo conjunto, que actúan psiquiatras, psicólogos, el médico, trabajadores sociales, la familia. Existen políticas públicas realmente para eso. Y una de estas, por ejemplo, es esta, la creación de esta unidad médico-fetal, la primera en Centroamérica y el Caribe. Nuestra certificación, somos el único país en el Caribe, Centroamérica, certificado por la OPS. Tuve el privilegio de participar en el Centroamérica y el Caribe, certificado como para trabajar con esta población. Incluso se va a tomar como modelo para replicarlo en el Caribe y en América Central. Sí, pero como que no llega a nuestros barrios, eso es lo que tenemos. Y no, o sea, Es lo que habla del neuroventa o neuromarketing. Entonces, hay una política para un neuromarketing también de venta. Que hay una realidad que no podemos escapar. En un barrio pobre, una persona que vende, sustancia controlada, ¿qué modelo proyecta? Es decir, te vas a hacer esto en poco tiempo. Entonces es un mercado de consumo y venta. Una realidad, claro que hay políticas del Estado, pero la competencia es fuerte, en la realidad. Sí, nosotros hemos, Julio y yo, y también Isabel, hemos organizado una serie que estamos dando en Infodoso para multiplicarlo en los estudiantes de excelencia que van a ser líderes en el proceso educativo, pero ojalá llegar a más lugares. Por ejemplo, ahora yo le pregunto a Julio, ¿dónde entonces, si es recuperable, esa persona estaría mejor pasando el tiempo? ¿En una cárcel o en un centro de desintoxicación? La cárcel de otra escuela. Yo trabajo por un centro de desintoxicación. Realmente es un proceso, como le dije, es un proceso tortuoso, porque hay la abstinencia. Imagínate que tu organismo pida esa sustancia y tú no la des, entonces él lo proteste. ¿Cómo? Mucho dolor de cuerpo, palpitaciones, sensación de muerte inminente, calambres, dolor de estómago, toda una sintomatología. Siente que le pinchan hasta agua, que no busque su cosa. depresión. todo. Claro, se puede, pero para enfrentarse, como dije, hay que tener una buena base, una buena red de apoyo. Muchos elementos. Exacto. Claro que es recuperable, es recuperable. Por eso existe programas como Garcrea, por ejemplo, que es un buen modelo, y ha dado resultados, porque lamentablemente, como dije, hay un alto índice de recaída por el mercado que hay, porque en realidad hay un mercado que se lucha con él, pero un mercado que está ahí a la potencia. Tampoco creo que la legalización es una opción. Hay experiencias como Holanda, pero hay control. Ahí mismo, ok, con la legalización se le acabaría el negocio mucho, porque eso es lo que se trata de hacer. Pero solamente Usted acaba de decir algo muy importante, de que todos somos propensos a caer en la adicción, pero somos libres para probar y decir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Entonces nosotros hemos visto que a través del tiempo, no solamente en sustancias, sino hasta la misma música ha sido prohibida, y en ciertos momentos se le ha dado apertura, y son procesos de moda que van y vienen y desaparecen. En el caso de sustancias como esa prohibida, droga, marihuana, que causan problemas a nivel ya neurológico, entiendo yo, profesor, si usted me ayuda ahí. Pero
lo siguen haciendo. Es quizá una de las adicciones que más predomina en nuestro país, entiendo yo, aparte del alcohol. Entonces, si se le quita el negocio o no se le quita el negocio o se elimina completamente, ¿qué hacemos? En 1930 en Estados Unidos fue la ley seca. Ley seca. ¿Qué pasó con la ley seca en 1930? Todo el que consumía alcohol o producía alcohol, Preso. durante 10 años fue la ley seca. Igual sucede, por ejemplo, como te dije, en países como en Holanda, que la marihuana, ¿entiendes? Como sustancia permitida solamente. ¿Perdón? Lo que es legal. El consumo en lugares específicos y con cantidades específicas. Exacto. Y supervisado. Y supervisado. Tú vas a los shops, 1 gramo por persona. Y en festivales también de música. Pero tienes que tener permiso de ser ciudadano holandés. Un extranjero solamente los coffee shop. ¿Vale? Entonces, realmente es una batalla titánica. Somos libres. Pero una libertad sin conciencia causa anarquía. Es lo primero. Una democracia no, o cualquier actividad sin una conciencia de hechos es un caos. Entonces, lo primero es lo ideal, lo que se está trabajando, lo que se propone, lo que se infiere es crear la conciencia de lo que hablamos de causa y consecuencia. Ahora, cuando se ve la causa y consecuencia, por ejemplo, tengo un ejemplo de Holanda, que hay ciertas limitaciones de consumo, pero aún estamos en pañales, no podemos salir de nuestra realidad. Hay un detalle, perdón la interrupción. Hay un detalle muy esencial y es que donde el grado de disfuncionalidad familiar es más grande, ahí es que es mucho mayor las adicciones. Sí, tú mencionaste. Porque hay un elemento que el ser humano busca para solucionar sus problemas que no lo encuentra, entonces en donde debe encontrarlo, que la raíz es el hogar. Sí, tú lo mencionaste. Debo complementar algo ahí, sí. Sí. Sí, bueno, todo eso, sí. Realmente lo he trabajado en el aula, el tema de la droga, porque resulta que Milton Friedman, un premio Nobel de Economía, fue el primero que planteó de que la solución del punto de vista económico, ¿no?, al problema de la droga era liberalizarla. Pues claro, ya después que tú la liberalices, se hace un mercado de acceso a todo el mundo, entonces ya el precio colapsa, ¿no? Y realmente, cuando yo fui, por ejemplo, ahora a Estados Unidos el año pasado, me di cuenta, oye, que el tema está fuerte, porque ya hay muchas farmacias que están ya libremente vendiendo la marihuana, pero realmente porque la autoridad y los legisladores lo están viendo es desde el punto de vista fiscal, o sea, está generando impuestos, o sea, generan más ingresos a los gobiernos. Entonces lo están viendo por ahí, y por eso en muchos sitios, en muchos países del mundo se está legalizando. Ahora, mi preocupación ahora, y le pregunto a ustedes como doctores, si ya conocemos que, bueno, eso algún problema trae a la salud. Ahora bien, con el tabaco o el cigarrillo, la ciencia duró 50 años para ponerse de acuerdo que generalmente generaba cáncer. Ahora hay relación con el celular, hay investigación. Ahora, pregunto yo, ¿se están caminando investigaciones o ya hay resultados de investigación que están demostrando que realmente esto está trayendo problemas serios a la salud e incluso al mismo sector educativo? Hay investigaciones que apuntan en ese sentido, o sea, hay series, papers, de que se han planteado eso de demostrar de que realmente afecta seriamente la salud, y entonces a lo que nos considera nosotros es el rendimiento educativo, que es lo que más nos considera nosotros. Mira, Rafael, hasta el fumador pasivo tiene como causa, tenemos amigos que su señora fumaba y se murieron de cáncer. O sea, es algo complicado, o sea, porque hay muchas evidencias. Hay un control de la salud mental cada vez más amplio. Antes se pensaban que eran cosas del diablo o de otra esfera. El tema de la salud mental, de las convulsiones, de todo eso, ya no, ya son temas
científicos de la neurociencia están trabajando mucho con eso, sobre todo con resonancia magnética funcional, con electroencefalografía, o sea, hay demasiada inversión que se está haciendo y se están haciendo todos esos pacientes, todas esas personas, todos esos conceptos, y lo que se encuentra no es nada bueno. Pero hay un tema económico, hay un tema de libertades de algunas comunidades, y entonces se apela pero ya a otra cosa. Y dice, bueno, usted puede usar tal cosa, lo que tiene que decir el anuncio es que es malo para la salud. Y ya entonces queda a que usted tenga la decisión de eso, pero eso es muy relativo. El tema de neurociencia y adicciones, entrando en la recta final, nos dice que ¿dónde nos quedamos? El DSM-5 es el último el reglamento de la Escuela Americana. De la Escuela Americana, de la Asociación Americana de Psiquiatría, y que para que un individuo sea diagnosticado con trastorno de consumo de sustancias, que es donde se preguntó, debe manifestar 3 criterios diagnósticos: consumo riesgoso, problemas sociales o personales relacionados con el consumo, como mencionó Julio. Abandonar actividades que le son ajenas al consumo de la sustancia, tolerancia a los efectos de la droga, síndrome de abstinencia mencionado cuando interrumpe el consumo de la misma, cosa que no le permite el cerebro, y consumir grandes periodos de tiempo, cantidades de la sustancia. El craving, intento fallido de abandonar su uso, ¿no? Trata y falla. Utilizar mucho tiempo del día consumiendo la droga de abuso, o sea, pasarse el día en eso. Actividades relacionadas con el consumo, presentar problemas físicos o psicológicos relacionados con el consumo, renunciar a otras actividades por consumir droga, ansia por el consumo o craving. Entonces, son cosas que atañen a todas las clases sociales. A mí me tocó la suerte o la mala suerte de estar en una de las clínicas más caras, por decir un número económico, de aquí. Pero si ustedes me preguntan por un apellido dentro de la industria, la empresa, empresario, yo le digo que sí, todos. No hay ningún apellido en 10 años que yo no haya visto de los empresariados dominicanos que no haya tenido a alguien ahí interno. Entonces, cuando tú hablas de los barrios, entonces es otra clase, digamos, inferior económicamente. Entonces estamos yendo totalmente de arriba hacia abajo. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta si no vamos a los barrios, o no nos damos cuenta si no vamos a los country clubs y otras áreas. Todo totalmente. Entonces, en las bases neuronales de la dependencia hay una dependencia obligatoria, y el núcleo accumbens, como ya lo informamos, es la estructura neurológica clave para explicar las conductas adictivas, en virtud de que allí llegan aferencias dopaminérgicas, o sea, de dopamina, desde el área tegmental, desde el área del tronco hasta allá. O sea, es una lluvia, es una conexión, es un río de necesidades que estimulan a la dependencia. Así como nos estimulan que tenemos que comer todos los días, tenemos que necesitamos supervivencia, entonces también esto toma el control, y entonces ese descontrol entonces suelta a la humanidad a su infinita expresión. Entonces uno ve los periódicos. ¿Qué uno ve los periódicos? Joven mata padre, joven mata madre porque no quería que una herencia, porque quería usarla para drogarse. Lean los periódicos. Es el mejor testimonio
diario de lo que está pasando por el tema de que toma el control del núcleo accumbens del sistema de recompensa para la maldad o para otra cosa. Entonces vemos cómo todo ahí, vemos el hipocampo, el tálamo, el estriado, como tú mencionaste, el mesencéfalo, o sea, todo es un proceso que asume totalmente la toma del cerebro, da un golpe de estado, como ahora están pasando. Entonces, hay opiáceos, por ejemplo, puntualmente, y queremos entonces aquí en la recta final conocer, por ejemplo, de los más importantes, las características farmacológicas de los opioides para comprender la neurobiología de la heroína y la morfina principalmente. Y la matica. Y la matica. La matica. ¿Esa qué? ¿La matica? Opio. Entonces, miren, tampoco hay una realidad. Hoy día, el 1 de enero de este año, el Ministerio de Salud Pública puso en control ciertos medicamentos que se usaban de forma diaria. Entiéndase, el tremol. El tremol no, perdón. Tramal, de la palabra. Tramadol. Tramal. Es una sustancia sintética igual a la morfina. ¿Y qué era así? Que crea adicción. Realmente es cuando hablamos de morfina viene de Morfeo, que saben que es el sueño, ¿verdad? Esto actúa a nivel cerebral bloqueando unos receptores, así se llaman los receptores de la morfina, que quitan el dolor. Pacientes con dolores graves, incluso hay adicciones hasta los antiinflamatorios. Y a sedante también hay. Con mi tiempo, cuando yo me formé, cuando yo estudiaba en Venezuela, tuvimos una señora de 50 años que era adicta a la gabapentina. La gabapentina es un medicamento que de venta libre para el dolor. ¿Cómo se llama tú? Gabapentina. Es un anticonvulsivante, se usa mucho para el dolor, en pacientes mayores, en pacientes jóvenes incluso, porque es un relajante muscular. Y era tal su dependencia que hubo que ingresar. Es decir, cualquier sustancia, aquí hacemos referente a lo analgésico, pero cualquier sustancia en la cual hay lo que se llama una dependencia, también hay que poner claro que la dependencia se puede dividir en dependencia fisiológica y dependencia psicológica. La fisiológica es la que causa el craving, el deseo del consumo, y tienes consecuencias fisiológicas orgánicas, entiendes, taquicardia, entiendas dolor de estómago, dolor de cabeza cuando bebo café, son dependientes porque hay una conducta en tu cuerpo. Ahora, una conducta psicológica te crea ansiedad, te crea malestar, pero lo puedes superar, no tiene efectos fisiológicos ni compromiso vital. Estos procesos se desarrollan como consecuencia de los cambios adaptativos a nivel celular y molecular que se producen, que, bueno, la estructura química ha sido identificada, encontramiento de alcaloides, extracto de opio, que son la codeína, que se usaba mucho para el dolor muscular, aquí en la papaverina, y esto también lo usábamos mucho. Hoy día ya el ministerio la ha prohibido, la ha controlado. Modificaciones químicas, además de estos alcaloides naturales compuestos han sido obtenidos por modificaciones químicas, como el tramadol, como dijo el doctor. Con el objetivo de mejorar la acción analgésica de la morfina, se realizó en el siglo XX la síntesis del primer derivado semisintético de la morfina, la heroína. Que la heroína tuvo un boom en los años 60 en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que hubo una gran cantidad de muertos por uso de heroína. Hoy día se usa en menor cantidad, pero es la droga de peor adicción, es decir, el tratamiento es el más difícil. Ya hay sobredosis, 10.000 muertes. Los opiáceos producen su acción biológica mediante la fijación de una manera reversible y selectiva de los receptores de la membrana en el sistema nervioso. Es decir, la membrana es una superficie, un globo, un ejemplo, una vejiga. Tiene una superficie externa y una interna. La superficie externa tiene un lugar específico que capta eso y lo atrapa y lo introduce. ¿Qué pasa? Que cuando hay acción se multiplica esa captación y hay más abiertos. Estudios farmacológicos sugieren la existencia de 5 tipos diferentes de opioides. Son los receptores del mu, el delta, el kappa, el sigma y el epsilon. Son los receptores de opioides que están en la membrana. Sobre todo el mu es el receptor del dolor. Cuando hay dolor se bloquea el receptor mu y se quita. En pacientes con cáncer terminal, por ejemplo. Un trastorno crónico y recidivante que conduce a un comportamiento de búsqueda compulsiva de la sustancia. Pero el control de autoconsumo, ya eso ya el proceso adictivo.
Por eso se habla, miren, por eso es que habla la legislación de las sustancias controladas es peligrosa. ¿Por qué? Porque no solamente es el individuo per se, también hay una onda expansiva que avasalla a nivel social y familiar. Una persona que quiere consumir sustancia y no tenga dinero, va a robar, va a matar, va a hacer todo lo instintivo para conseguirla. Eso se llama el craving. Recuerden que la parte instintiva bloquea el razonamiento. Y cuando somos instintivos, simplemente somos animales que buscan placer, sin importar lo que sea. Hubo un caso de un adolescente que, lamentablemente, que tuve hace 1 año, 2 años, que él, era un caso muy pobre realmente, un lugar muy lejano, muy profundo, que él vendía a su abuela por droga. La rescatamos, la quitamos, pero él prostituyó a su abuela con otro adicto, por varias cantidades. ¿Ven cómo puede llegar a ser tan instintivo el ser humano? Aquí está la clasificación de la OPS, son las clasificaciones de las sustancias de grupo 1 grupo 4. Todas están, aquí en el país todas están bajo control de drogas, bajo control de ministerio, junto con con la Dirección Nacional de Control de Drogas. La base neurobiológica, la base neurobiológica de la drogación se estudian de 4 fases: consumo agudo, crónico, agudo y largo plazo. De una forma u otra, todos hemos experimentado un tipo de adicción, que sea de forma aguda. Algo nos causa placer y lo repetimos, pero tenemos la capacidad de cortarlo, sea comida, sea ejercicio, sea que te enamores, siempre llega un momento que te botan y tú sufres, pero superas. Aquí nadie lo Y rápidamente aquí tenemos la adicción a cocaína. La drogadicción es una enfermedad del cerebro que se puede tratar, como le decías. Hay un consumo compulsivo, que los modos preferentes del consumo de esta droga son por vía intravenosa, o sea, con inyección en las venas, o inhalada por la nariz, y esto incrementa el riesgo de dependencia. Luego del consumo compulsivo de cocaína se presentan síntomas relacionados con la ausencia de la droga, que indican la asistencia de depresión. En el consumo compulsivo, poco tiempo después de la terminación de los síntomas depresivos, se retorna al consumo. De esta forma, el consumo compulsivo se repite de manera cíclica, pero se llama compulsión, en secuencia de varios días y con una duración de 4 hasta 200 horas. Es intensivo. Se supone que la cocaína ingerida de esta forma genera cambios neuroquímicos y, como dijo Julio, estructurales a largo plazo, y que permanecen después de que la droga ha dejado de ser consumida, y que influye entonces en el concepto de recaída del consumo. Hablamos de la adolescencia, es un periodo de transición de la infancia y la edad adulta, y se ha centrado en un rango entre 12 y 18 años de edad. Cambios comportamentales son aumento del comportamiento social, búsqueda de novedad, lo nuevo, y el incremento de conductas de riesgo, así como el desarrollo cognitivo y también neuroanatómico. Una pregunta. Sí. Yo, conociendo que una persona tenga síntomas de adicción, por lo menos antes de comenzar a laborar conmigo, ¿debería yo contratar a esa persona o cuestionar el uso de una persona que padezca de eso mismo para trabajar, por ejemplo? Bueno, hay un secreto médico también, hay también datos personales, hay la Constitución y la ley de habeas data, tiene que ver con eso. Pero si realmente una persona no es disfuncional, no se puede decir, tengo entendido que no se puede hacer un doping sin previa autorización, que hay que confirmar el consumo. Exactamente. Si tú sospechas es que tiene una disfuncionalidad laboral o cual tipo de... Ahora, si no hay disfuncionalidad, si es su trabajo lo que realiza, lo hace de forma plena, no hay un motivo. O sea, para eso puede ser una causa de despido. Si se comprueba. No por supuesto. Es decir, puede dar síntomas, pero lo único que da el diagnóstico es un estado laboral que confirme el consumo. Sí, a veces hay empresas que mandan análisis lo piden, sí. y piden cosas que no están legalmente. Es como el paciente con un HIV. Es ilegal tú pedir una prueba HIV a un empleado.
porque es una condición de vida que es funcional, si tiene tratamiento. Y no te lo dan los análisis. Y eso es lo personal. Muchos son los factores que pueden predisponer al adolescente al consumo de sustancias, como son los cambios de la pubertad, hormonales, comportamientos y factores sociodemográficos como el contexto, el entorno social, la familia, etc. La química, la cocaína es un éster alcaloide con una estructura rígida presente en las hojas. Aquí tenemos el protagonista, ¿no? Estudio mediante... ¿Qué es eso? La cocaína. ¿Eso qué? La hoja de cocaína. La matica. Ok. Estudios mediante tomografía por emisión de positrones muestran una captación rápida de la cocaína en el sistema nervioso, con un pico de actividad que a los 4 o 8 minutos después de la inyección ya está en el cerebro. Y después se elimina en unos 20 minutos, o sea que, como te decía, todo elemento se está estudiando con toda la tecnología actual, todas las poblaciones. Existen dos formas para la eliminación del cuerpo. Una vía rápida mediante romper metabólicamente y una vía lenta mediante metabolización y excreción. En 1863, algo anecdótico, Mariani inventó la bebida el Vin Mariani. En 1886, Pemberton inventó el French Wine Coca, precursor de la Coca-Cola, como una variedad del Vin Mariani. Desde 1909 la Coca-Cola dejó de contener cocaína oficialmente. Y ahí está el envase, French Tonic Wine, pone uno tónico. Sí. Hay conmoción, extraído, o sea que ese es Pemberton. Entonces ya en 1920 se incluyó en Estados Unidos de América la lista de los narcóticos prohibidos en la ley de drogas peligrosas, como mencionó Julio. Ego-droga. Su vía de administración es fumada. El usuario utiliza generalmente cocaína por el efecto estimulante y la sensación de autoconfianza, es decir, como ego-droga. Muchas veces uno ni sabe que la está usando. Sí. No es que una persona que tiene un ego muy grande, pero lo ayuda la cocaína. Biodisponibilidad de la dopamina. Los mecanismos neurobiológicos del consumo de cocaína influyen en la facilitación de la biodisponibilidad de la dopamina en el sistema de motivación y recompensa. Les traigo eso para que vean que en todos los elementos, en todos los temas de sustancia está el sistema de motivación y recompensa. Y el núcleo accumbens, el principal sitio blanco como la amígdala y la corteza prefrontal, o sea, donde está el área de razonamiento. Ahí vemos la conexión entre el tallo cerebral, este es el cerebelo, ¿verdad? El área tegmentada, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal al final, donde se toman las decisiones o se toma el break. ¿Qué efecto tiene en la salud? El usuario de cocaína mantiene un concepto negativo de la familia, a la que percibe como agresiva, no confiable, porque están vigilándolo, así de las relaciones interpersonales, y perciben también a los amigos como no confiables de sí mismos. O sea, todo un proceso que tiene que ver con la salud mental también. Efectos patológicos, vasoconstricción, midriasis, hipertermia, taquicardia, hipertensión, infarto del miocardio, arritmia cardíaca, dolor abdominal, falta de apetito, sudoración, escalofrío, alucinaciones, una locura total. La vía intranasal puede causar epistasis, sangrado, perforación de tabique, disfonía. Además, efectos psicológicos, grandiosidad, sentimientos paranoides, agitación psicomotriz, pelea, deterioro del proceso de pensamiento, etc. Y su retirada entonces da lugar, como decía Julio, a una sensación muy desagradable, disforia, disminución de la capacidad de experimentar placer, todo un proceso traumatizante. Las complicaciones bucales, perforación del septum nasal, de la nariz, rinitis crónica, hay una perforación del paladar, todo eso es un hueco en el techo, del velo del paladar. Complicaciones bucales y nasales, de todo. Miren, la nariz
se achicó, ¿no? Complicaciones bucales y nasales. Todos esos son problemas. O sea que para conocerlo hay que decirle, abra la boca. Complicaciones bucales y nasales. De todo. Miren los dientes. Y el alcohol. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo una. Ajá. Porque me quedé con un inquietud. Dígame. Pero me interesa. Mire, se está estudiando el tema de la legalización. Si lo vemos desde el punto de vista fiscal, nosotros sabemos que conviene. Pero ustedes como neurocientíficos, entonces eso va a aumentar o va a disminuir el consumo en las sociedades. Ya si se legaliza. Vamos a ver. Yo no soy mercadólogo, pero si hay demanda hay venta. Sí. Pero no es la demanda y venta, es lo que hablamos de cuando esas demandas a nivel fisiológico no tengan la capacidad de compensar. Me explico. Si usted gana 30,000 pesos y consume 60,000, ¿qué va a hacer para comprarlo? Y tu cuerpo le pide 60,000 para sentirse bien, ¿cómo lo va a buscar? Estamos robando. Es lo que pasa. Económicamente, pero más que económicamente es rentable, pero el ser humano, viendo desde el punto de vista filosófico, es lo más importante. De la salud. O sea, si más personas van a consumir o va a disminuir. Y lo que hablaba era onda expansiva, no solamente la salud de esa persona. Esa persona va a buscar los medios de conseguir para complacer esa necesidad. Ese es el problema, la onda expansiva. La delincuencia, el robo. Por eso quisimos darle primero lo que es el sistema de recompensa, para que vean que no es jugando que te hacen, no es jugando que está. O sea que lo va a buscar. Y una pregunta obligada, que habría que hacer en el orden de su cuestionamiento. ¿Cuál sería el interés real de los funcionarios de los gobiernos en esos países donde se apertura la venta de esa sustancia? ¿Cuál sería el interés real? Porque si mi interés como Estado es de minimizarlo, entonces yo voy a poner, aún con la venta, los mecanismos de control. Pero si yo lo que quiero es algún tipo de enriquecimiento, pues yo... Por eso puse ejemplo, que fue el primer país en el mundo que legalizó la sustancia fue Holanda, pero lo hace con ciertas restricciones en control. Incluso la marihuana, que es la sustancia supuestamente más inocua que existe, las controladas, que es lo que se vende a nivel de los países que están legalizando, hay estudios científicos que avalan que aumenta o propician más de un 3% de la aparición de enfermedades mentales. Pero hay un elemento que voy a hacer un insert de Holanda, porque el contexto hay que verlo. ¿Tú sabes cuántas cárceles están vacías en Holanda? Están vendiendo. O sea, ese es el contexto. ¿Tú sabes cuántas cárceles están vacías aquí? Ninguna. Sí. Sobrepoblado. Sí. Se necesita más. O sea, el contexto es peligroso. Y también un factor de educación, que es una realidad. No podemos. Holanda, territorialmente, Holanda es más pequeño que nosotros. Más del 30% de su superficie está cubierta de agua. Y es uno de los países más ricos de Europa. Pero nosotros no podremos aguantar eso. No tenemos la condición. Imposible. Y ahí es que está la fuerza del no. Ahí es que está la fuerza del no. Entonces vamos un poquito de la Ya lo que respondió a la pregunta, ¿cómo Holanda está funcionando de acuerdo a cómo la vende? Hay una anécdota, tengo que te interrumpo. En el año 1970, yo no había nacido, pero lo leí. Se le dijo a Balaguer, ¿por qué este país es tan país como Suiza? ¿Por qué usted no gobierna como Suiza? ¿Y qué dijo Balaguer? Compórtese como Suiza entonces. ¿Cómo está la cosa? Muy bien. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen del alcohol. El alcohol químicamente se llama etanol. El alcohol que consumimos, hay muchos tipos de alcohol. Sí.
consumimos es el etanol, el metanol que se usa en la química, es una sustancia que al principio es estimulante, pero luego es una sustancia inhibidora. Pequeñas cantidades de alcohol lo que inhibe, por eso no da una alegría, no decidimos a lo que vayamos mal, no para de hacer que vayamos mal, no nos importa, pero en grandes cantidades afecta a nivel neurológico y produce la muerte. Es una, como le dije, en los años 30 tuvo venta controlada en Estados Unidos, la ley del alcohol, la ley seca se llamaba, pero hoy día es venta libre. Es el producto de mayor consumo, porque no hay un control legal, es de venta libre, pero en la realidad, sobre todo en adolescentes, y como dije, en el país se inauguró la primera unidad para adolescentes embarazadas con tubo de alcohol, es la afectación social real. Y es un problema adictivo, por eso en 1940 se fundó lo que se llama Alcohólicos Anónimos, que fue el primer grupo psicoterapéutico a nivel mundial que hoy en el país. Aquí hay varias células y da un efecto como red de apoyo para el consumo de alcohol. Muy bien, ¿Dónde nace, doctor? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos con un sacerdote católico y un abogado. Ellos empezaron a compartir su experiencia y entendieron que tenían un problema con el consumo de alcohol porque hacía una disfuncionabilidad a nivel social. Es decir, solo ganaban para consumir alcohol y tenían problemas. Ellos empezaron a compartir su experiencia y ahí surgió como una unidad terapéutica. Se propagó. Claro, tiene ciertas normas, decálogo, ciertas reglas, pero es libre, algo libre. Y alcohólico anónimo porque la persona no está obligada a decir su nombre, solamente su experiencia. Se hace imprescindible que el cerebro mantenga una actuación anormal. En esta etapa el alcohol, que es un principio inducido de estado de placer, como dije, euforia, luego sedación, locura y la muerte. Hay muchos casos. Hubo una vez en el gobierno del año 2000, el gobierno que estaba en el turno, un hijo de un empresario, entraron en una competencia a tomar tequila. Sí. El que ganó tomó esta tequila pero cayó muerto. Se causa la muerte. ¿Aquí hacen competencia? ¿Por dónde? Aquí en Santo Domingo, en el año 2000. Hacen competencia. Ahí lo hicieron antes también. ¿Habían hecho antes? Pero que había muerto, ahí fue que había muerto uno por consumo de alcohol. Alostasis, la necesidad de la presencia de alcohol para mantener alostasis, indica que se produce una perturbación casi permanente en el sistema neurotransmisor. Sí, para eso ya contiene el delirium tremens, tiene que consumir pequeña cantidad de alcohol para sentir un bienestar permanente y ser funcional. El consumo de alcohol hoy en día es tanto igual para mujeres como para hombres. Igual, el mismo consumo. La cerveza de los miércoles, la 2x200, la Jumbo. Las dos señoritas allá que lo repudian. La cerveza. Por asuntos familiares. Vamos a seguir. La interacción del alcohol con su proteína proporciona cambios a nivel enzimático y regula la expresión genética. Así lo que hablamos del síndrome alcohólico fecal. La reacción del GABA y el N-metildiaspartato, el glutamato, el GABA son los neurotransmisores. Son los neurotransmisores que el alcohol interfiere en su funcionabilidad. Enzimas chapeadora era ese. Enzimas chapeadora. ¿Chapeador? No sé cuántas enzimas que hay aquí. Wow, chapeadora. Entonces decimos la abstinencia, que se ve en todas sustancias, como le dije, el alcohol también se ve. El paciente que toma alcohol crónico y se interrumpe, es tan fuerte la abstinencia que hasta puede convulsionar y morir. Sí. Eso es frecuente. Es frecuente, no se puede ver. Y también causa demencia. El consumo prolongado de alcohol causa demencia porque consume vitamina B. La vitamina B es la vitamina que se estructura o forma el sistema nervioso. El alcohol bloquea la absorción de vitamina B. Por eso el paciente alcohólico, ahí lo se llama demencia alcohólica. Por eso hay hombres que empiezan a ver jóvenes en la adolescencia y a los 50 años son dementes. ¿Ok? El aumento de la actividad simpática, el síndrome de abstinencia, está mediante por la hiperactividad de locus cerules o cielo estrellado y manifestación de la hiperactividad simpática, taquicardia. Estos son los efectos secundarios del consumo de alcohol. Es decir, el sistema autónomo se altera, hay taquicardia, hipertensión, daño hepático, daño cerebral y todo eso. Eso pasa hasta con el vino, porque la gente cree que todo el vino es bueno, pero y la cantidad de alcohol que tenga. Incluso el vino bloquea la absorción de vitamina B. ¿El alcohol? En cantidades excesivas. Todo lo que tenga alcohol. Una pregunta. Hablando de lo que es el alcohol, también hay personas que lo utilizan como energizante y han muerto con cómo afecta
afecta eso el alcohol y el energizante junto a La taurina, que es lo que usan los energizantes, potencializa a nivel cardíaco la actividad cardíaca, es decir, aumenta la contracción del músculo cardíaco. Un alcohol podría, no es frecuente siempre en pacientes jóvenes, con un prolongado, o si hay una afectación cardíaca previa, pero puede causar un infarto cardíaco. En personas mayores es muy frecuente. Por eso que las energizantes no se recomienda a adultos mayores ni niños. Yo creo que ya estamos terminados porque ya quedan 5 minutos. Hablando de eso también energizante de lo que es los energizantes sexuales. Bueno, la Viagra realmente fue un producto que surgió para una enfermedad pulmonar. Sí, para hipertensión pulmonar. Pero ¿qué pasa? La Viagra produce vasoconstricción. Vasoconstricción es que el vaso sanguíneo se cierra y aumenta la presión del flujo. Pero solamente en el pulmón tiene toda parte del cuerpo. Por eso esos son los efectos secundarios. Por eso que las personas dan infarto, porque se contraen todas las venas, hasta el corazón, el cerebro. Y la para qué se usa para darte la vena. Ahí estamos en... Eso es el cannabis, como dije, es la marihuana, que es la droga recreativa de mayor uso, que la que menos daño hace, que es medicinal, pero... ¿Es el nombre técnico de la cannabis, es el nombre científico, cannabis. El cannabis. Esto es viejísimo en China, en América del Sur se ha usado, pero como les dije, los últimos estudios demuestran que infiere en la presencia de patologías mentales. Extractos de cannabis. En Europa es frecuente verla sembrada. En España tú puedes ver una matica en un tarro, una ventana, y eso para ellos es normal. Aquí te encuentras de CD con eso, ya sabes. En la actualidad conocen 350 nombres para designar la planta y la preparación. ¿Ok? En América se hacen té, mate y todo eso. Para nosotros viene la marihuana o hierba kif en el norte de África y ganja en la India. En la China, la resina extraída de la flor de la forma de pasta dentro de 60 compuestos que se ha aislado de la planta, conocido como cannabinoide. La principal sustancia activa el A9 tetrahidroxicarbamidol. Miren cómo se siembra como si nada allá. Vamos a seguir. Los chinos. Sí, se ve como que no es nada. Aquí está la síntesis. El almacenamiento de la planta lleva una disminución progresiva del contenido de tetrahidroxicarbamidol, disminución progresiva y una oxidación del carbamidol. ¿Okay? Esto es la bioinhalación, se fuma, como el cigarrillo lo saben, y su disponibilidad, es decir, su absorción en un día 35%. El 95% en el plasma sanguíneo, en proteínas, y el volumen de distribución es simplemente más gordo el paciente, mejor distribución va a tener, porque se queda en la grasa. En el embarazo, lamentablemente, se puede ver el consumo de marihuana, causa malformaciones, partos prematuros, abortos, todo lo que se puede imaginar. No, y eso se le suma a la alta mortalidad materna que tiene el país, que es una de las más altas del mundo. Entonces complica la cosa. Y tenemos el metabolismo, que se metaboliza en el hígado, sobre todo en el CYP2C, que es una enzima hepática. Esta es la oxidación del fármaco, como ven en la parte del microsoma, está en la célula ya. Y ese es el mitocromo P450 a nivel hepático. Por la orina, la primera fue excreción, por la vía urinaria. En 1990 se determinó que la estructura es responsable de las propiedades psicoactivas del cannabinoide. Luego se identificó que la zona del cerebro actúa principalmente en su efecto y mecanismos de lo producen. Ok. Esta es la estructura química de la sustancia. Tiene un alcohol, como pueden ver. Es un alcohol. Es un alcohol. Sí, ese grupo H, ese grupo H, el grupo químico, todo lo que tengo H es el grupo químico del alcohol. Primo hermano. A nivel estructural, químicamente. En la actualidad se conoce el sistema cannabinoide como un sistema conformado por ligandos endógenos, receptores y su respectivo mecanismo de señalización. Se ha registrado en los consumidores de marihuana, relatan la necesidad de incrementar la cantidad de consumo, es lo que llama tolerancia, incrementar la cantidad de consumo para obtener el placer deseado. Cada vez más. Cada vez más.
Los receptores CBI1, Profesor, déjeme algo para la próxima. pues vamos a dejarlo hasta La aquí. próxima. Después no quiere venir. Ajá, pues vamos a dejarlo hasta aquí entonces. ¿Te parece? Pues muy agradecido por la invitación, realmente. Ha sido para mí un gracias al doctor Bello que me extendió esta invitación. Y nada, cualquier pregunta, cualquier duda. Pero párese, profesor, no te estaba mucho tiempo sentado, profesor. Por favor, un aplauso.